más relevante. Con este título vamos a intentar revisar qué existe en cuanto a evidencia científica, intentando también cuadrar un poco con lo que existe en evidencia clínica alrededor de la movilización del sistema nervioso como técnica diagnóstica y de tratamiento. Lo principal es reconocer cuál es la finalidad, el objetivo principal de la valoración mediante los test neurodinámicos, que no es más que valorar la mecanosensibilidad anormal de un tejido, en concreto del tejido neural, en respuesta a una combinación de movimientos. También es cierto que con neurodinámica podemos hacer una valoración de la patomecánica, o sea, de alguna forma podemos ver si la mecánica de este sistema no es buena, pero principalmente lo que estamos midiendo es una sensibilidad de este tejido al movimiento. ¿Qué es una mecanosensibilidad neural clínica? Pues para que un tejido sea sensible, lo principal es que esté inervado, o sea, que tenga capacidad de percibir cambios en condiciones mecánicas, y para ello tiene que tener unos receptores y un integrador de toda esta información, en este caso el sistema nervioso central. ¿El sistema nervioso tiene estas propiedades? Evidentemente sí. Tenemos el nervio nervorum, que de forma fisiológica tiene unas fibras C, unos nociceptores y unos mecanorreceptores que lo hacen sensible a los movimientos, a las agresiones, y por lo tanto pueden advertirnos de que algo está cambiando en la mecánica de este tejido. ¿Puede ser clínica esta mecanosensibilidad neural? Sí, puede serlo, primero porque los nervios nervorum de por sí son no solo mecanorreceptores, sino también nociceptores, y porque el sistema nervioso, cuando está lesionado, ha demostrado que dispara más, que es mucho más hiperexcitable. Este estudio de Andrew Daly con ratones, con un estudio con lesión experimental en el nervio ciático, nos demostró cómo al lesionar fibras, incluso fibras cercanas a la lesión experimental, responden mucho más que fibras no lesionadas a la estimulación, incluso a un 3% de estiramiento, que es un estiramiento muy pequeño y muy comparable a cualquier actividad, digamos, de la vida diaria, ya dispararían. O sea, se comprueba de esta forma que el nervio puede ser mecanosensible. La validación de los test neurodinámicos tanto del miembro superior como del miembro inferior, en concreto el SLAM test, se ha estudiado que son herramientas sensibles específicas para detectar el dolor neuropático, en concreto para detectar esta capacidad de esta mecanosensibilidad neural alterada, característica de la mayoría de pacientes con dolor neuropático. ¿Cómo podemos hablar de mecanosensibilidad neural clínica en una exploración habitual con nuestros pacientes? Pues Bowlby, ya hace 30 años, nos advertía de cuáles eran los signos físicos mínimos que teníamos que advertir para hablar de una disfunción principalmente neural. La primera de ellas sería una postura antálgica, es decir, que el paciente coja una posición en la cual el sistema nervioso esté más corto, menos tenso, menos comprimido y haya una menor disposición a moverse. Digamos, una zona más quieta y destensando más sistema nervioso. También existe una alteración del movimiento, tanto el movimiento activo como de determinadas formas de movimiento pasivo. Y en concreto hay una forma de movimiento pasivo estandarizada que conocemos como test neurodinámico y que sería la forma de valorar esta mecanosensibilidad con una herramienta comparable. Son test válidos, sobre todo si tenemos en cuenta que para que un test realmente apunte al sistema nervioso como fuente de los síntomas, debe no solo reproducir tales síntomas, sino además haber una diferenciación estructural clara. O sea, que con un movimiento a distancia de la zona sintomática podamos reducir de forma sustancial los síntomas del paciente. También, si hay una simetría, sería una sumación a favor del origen del sistema nervioso como productor de síntomas, aunque lo principal sería reproducir síntomas y tener la capacidad de hacer la diferenciación estructural. Existe también una plausibilidad biológica, como veíamos en el estudio de Daly, que al valorar la mecanosensibilidad en ratones, pero también si hacemos especial atención a la plausibilidad puramente biomecánica. Con mecanotransductores se ha validado los test neurodinámicos, varios de ellos, al ver que efectivamente una determinada combinación de movimiento pone en tensión una determinada porción de sistema nervioso. Los test del nervio mediano tensan de forma más específica, más predilecta, el nervio mediano, los test del cubital, etc. También contamos con la alodinia mecánica en respuesta a la palpación como uno de los componentes de la disfunción neural, de la mecanosensibilidad neural anormal o clínica. Son herramientas fiables, son herramientas que se han valorado tanto en miembro superior como en miembro inferior
para reconocer que todos valoramos la misma porción del sistema nervioso, la misma anatomía, pero hay que tener muy en cuenta que el que haya una sensibilidad alterada en un determinado punto no significa que esté en ese punto la lesión o que corresponda a un determinado cuadro patológico concreto. De hecho, en radiculopatía se ha demostrado que la palpación de prácticamente todo el trayecto de los nervios que acaban dependiendo de esta raíz puede estar sensible, siendo el origen un dolor radicular. Y por último, y esto es más controvertido, tendríamos la sumación de información que nos daría la evidencia de una causa local que justifique tal disfunción. Aunque aquí tenemos un problema, porque lo que estamos valorando con un test neurodinámico es mecanosensibilidad neural. No estamos valorando una patología en concreto. Tenemos pruebas de estructura y pruebas de función. Las pruebas de función del nervio, como los exámenes de conducción físicos o electrodiagnósticos, lo que están valorando es qué capacidad de conducción tiene una determinada porción del sistema nervioso. Y esto no significa que este sistema sea más o menos mecanosensible. De hecho, un test de electrodiagnóstico está valorando cuánto conducen todas las fibras dentro de un nervio periférico, por ejemplo, y aquí lo que más va a responder son fibras A beta, fibras mielínicas, bien permeabilizadas a nivel eléctrico, que corren muy rápido y que no se tienen por qué relacionar necesariamente con procesos relacionados con la sensibilidad alterada o el dolor, que serían más fibras C. Por otro lado, la estructura, lo que podemos ver en una prueba, por ejemplo, una resonancia, una radiografía, una ecografía, etcétera, nos está dando una idea de qué sucede anatómicamente en la porción analizada, pero no si es más o menos sensible. No hay una correlación grande entre pruebas de imagen y cuadros patológicos concretos. Así, tenemos que una neuropatía sigue múltiples mecanismos, no solo valoramos la mecanosensibilidad, también sabemos que hay una respuesta local mediada por interleuquinas, que los signos neurológicos positivos y negativos pueden estar alrededor del cuadro de la neuropatía y solo una forma de signo neurológico positivo correspondería al dolor, y que la afectación de fibras puede ser más pequeñas, más grandes y cada una tendrá su comportamiento. Por ejemplo, fibras más mielínicas podrán dar más respuestas parestésicas como signo neurológico positivo, por ejemplo. Así que no podemos cuadrar, no se puede establecer una relación directa entre la información obtenida con apuntar con seguridad a un determinado nervio, una determinada patología, un síndrome. ¿Vale? Todo hay que interpretarlo, toda esta información es una sumación que hay que interpretar en el contexto clínico del paciente, atendiendo a toda su complejidad, ¿vale? Desde un punto de vista siempre biopsicosocial. Y la mecanosensibilidad no es más que un aporte extra, algo más de información que nos ayuda en el paciente, pero no es test del cubital positivo, mi paciente tiene mal el nervio cubital. Muy bien, ¿qué debemos entonces tener en cuenta cuando vamos a valorar la mecanosensibilidad neural de nuestro paciente para considerarla o no clínica? Son varios factores, entre ellos el principal es la reproducción de síntomas. Para que una respuesta sea considerada relevante, tiene que emular al menos parcialmente los síntomas referidos por el paciente. Existe alguna excepción, por ejemplo, si el paciente tiene alterada la sensibilidad, o sea, hay una predilección de signos neurológicos negativos, sí que tendremos en cuenta que, dado que el paciente no tiene una sensibilidad general buena, no puede ser considerado relevante todo lo que hallemos en la sensibilidad de este tejido neural en concreto. Hay que tener en cuenta que hablamos de pacientes. En sujetos normales, estos test van a reproducir molestias, pero no pueden considerarse síntomas. Para que un síntoma sea tal, el paciente, o sea, la persona debe reconocer que le discapacita, que le resulta desagradable y reconocerlo como síntoma. Entonces, reconocerá al realizar el test esta sensación que le discapacita a él. Es curioso el uso de los mapas, ¿vale? En el tema del dolor, porque se han utilizado generalmente como indicadores de qué nervio está afectado, pero esto no tiene mucho sentido en el dolor neuropático, ya que la presentación extraterritorial es prácticamente normativa. La mayoría de pacientes con síndrome del túnel del carpo tienen dolor en zonas que no tienen nada que ver con la inervación del mediano, y solo un tercio de pacientes con radiculopatía tienen síntomas en el patrón deseado dermatómico de los mapas. Con lo cual hay que pensar que el cerebro, a la hora de proyectar un dolor, en este caso un dolor de origen el nervio o una determinada porción del nervio, no tiene por qué tener en consideración todas estas preferencias territoriales y, por tanto,
no tenemos por qué pensar que la distribución no sea dermatómica ni territorial en campo de inervación de nervio periférico sea o no sea una neuropatía o un síndrome de atrapamiento neural. La diferenciación estructural es una de las aportaciones más importantes para hacer la distinción entre una disfunción neural y no. Aquí tenemos en la foto a Rufus Weber con su disección de la continuidad del sistema nervioso, y fue una de las ideas que advirtió que desarrollaron a partir de este tipo de complejidad anatómica y de continuo anatómico y biomecánico, la idea de la diferenciación estructural, que no es más que la capacidad de modificar la respuesta de los síntomas mediante la liberación, la retirada, la reducción del componente más distal a la zona sintomática. La diferenciación más frecuente cuando los síntomas son lumbares se hacen con la dorsiflexión de tobillo, tanto en elevación de la pierna recta como en el test de SLAM, y la sustracción de la depresión escapular cuando hablamos de los test neurodinámicos del miembro superior. La asimetría no es un factor tan relevante como se pensaba. Para que la diferencia entre testar el derecho, por ejemplo el brazo derecho y el brazo izquierdo, sea clínicamente relevante, para decir, aquí he llegado a 30 grados y aquí he llegado a 80, por lo tanto, en el que he llegado a 30 grados es clínicamente relevante el hallazgo, o sea, es patológico, la diferencia tiene que ser muy grande. ¿Vale? Hablamos, según el estudio de Kobil y Petersen, en el nervio mediano incluso hasta 27 grados de diferencia, con lo cual es un hallazgo de que suma información, pero no necesariamente es definitorio. La dominancia manual, de hecho, importa en la valoración neurodinámica en cuanto a que simplemente por ser diestro los test del lado derecho es posible que ya salgan más cortos. Con lo cual el tema de la diferencia derecha-izquierda vamos a tener que tener un poco de cuidado a la hora de darle un valor clínico. Es más, los test de un lado pueden afectar la respuesta en el otro lado. Por ejemplo, el Well Leg Raise Test, que es un test bastante específico para indicar una discopatía importante, se interpreta como la aparición, por ejemplo, de un dolor en la pierna derecha cuando haces una elevación de la pierna recta izquierda. Por lo tanto, la respuesta contralateral es lo que valoramos como respuesta positiva, en este caso del test. Y también se ha demostrado que en los test neurodinámicos del miembro superior, demostrado a nivel clínico al menos, pueden producir un alivio en las radiculopatías contralaterales. Es decir, si yo tengo una molestia en mi brazo derecho que pueda relacionar con una afectación de la raíz derecha, pues el tensar, digamos, sistema nervioso, el hacer un test neurodinámico del miembro superior hasta los últimos componentes izquierdos puede aliviar este dolor por razones biomecánicas. La diferencia respecto a la norma, siempre considerando que hay que pensar en un paciente, ¿vale? Hay que pensar en un paciente que tiene sus síntomas y que tiene su problemática en relación con la disfunción neural, pues puede ser relevante más que nada para no interpretar como clínico algo que es normativo en sujetos asintomáticos. Entonces, prácticamente en todos los test neurodinámicos hoy en día están publicadas cuáles serían las respuestas normales en sujetos asintomáticos. En concreto, estas serían las zonas del paciente, digamos, que diría que nota tensión, que nota dolor, cuando hacemos un test del nervio cubital. El espasmo muscular que el paciente contraiga, que intenta ascender la escápula, por ejemplo, cuando testamos el miembro superior, es, digamos, lo mismo que la aparición del primer dolor. Decimos que P1 en neurodinámica equivale a S, o sea, al espasmo. Si el paciente, en vez de protegerse mediante la aparición de dolor, o más en concreto el cerebro del paciente, en vez de advertir la mecanosensibilidad alterada mediante una respuesta de dolor, la emite mediante una respuesta tónica aumentada, un espasmo muscular, va a ser otra forma de decir detente aquí e interpreta por qué ha aparecido esta clínica, porque puede ser una forma de reflejarte que hay una mecanosensibilidad alterada. Otras valoraciones importantes dentro del examen físico es el orden de movimiento. Clínicamente vemos que cuando tú empiezas a realizar el test neurodinámico, por ejemplo, en la mano, en un test del miembro superior, es más fácil que evoques los síntomas de la mano que si empezases por el hombro. Esto realmente, tanto mediante el estudio de Boyd como el de Knee en miembro superior y en miembro inferior, demostraron que realmente da igual que empieces por un sitio u otro, la tensión final y la excursión final del nervio es la misma. Realmente, si está habiendo algún tipo de cambio en la producción de clínica al empezar por un sitio u otro,
debe ser, según los autores, porque hay una exposición mayor de tiempo a la elongación del tejido neural, porque los deslizamientos sean algo diferentes, pero principalmente, y es la opción por la que yo me decantaría con más tranquilidad, sería por la representación central del movimiento. Es normal pensar que si a mí lo que me duele es el pie y tú empiezas a poner componentes en el test en el pie, la atención, el focus va a estar todo el rato en el test hacia lo que ocurre en el pie y es fácil que los síntomas se evoquen mucho antes. La exploración precedente, el efecto de la repetición, es sencillamente el reconocer que cuando hacemos un movimiento en repetidas ocasiones, el test al final es más largo, o sea, mejora estadísticamente de forma significativa. Pero vamos, esto en exploración clínica lo vemos habitualmente cuando pedimos un movimiento a un paciente. Si ha sido indoloro, la siguiente repetición va a ser más amplia. Si el movimiento ha sido doloroso, la siguiente repetición va a ser más corta, porque el paciente ya va a prevenir. Comunicación es muy importante y no iba a ser menos en la valoración neurodinámica, porque cuando estás valorando una mecanosensibilidad neural anormal, estás valorando una percepción de dolor, esta respuesta se ve influenciada por muchos procesos y no solo la nocicepción. Entonces las creencias, las expectativas del paciente cambian. Kopiters y Hotchkiss publicaron un póster muy curioso. Digamos, muy resumido era, si tú decías a un paciente te voy a estirar un músculo, dolían las cosas menos y era el movimiento más amplio que si lo que le decías era te voy a estirar un nervio, simplemente por cambiar la idea de la representación que tiene un paciente acerca de que tú le estés estirando un nervio. Hablábamos ya antes de la evidencia externa, de cómo las técnicas de imagen no llegan a aportar información acerca de la mecanosensibilidad neural, solo nos pueden dar información acerca de cómo están las estructuras alrededor, si hay algún proceso inflamatorio, etc. Pero la mecanosensibilidad, para valorarla, es o mediante palpación o test neurodinámicos. Y también comentábamos el valor de la exploración de la electroconducción, de la conducción nerviosa mediante pruebas de electroneurograma, etc. Limitada y no siempre relacionable con la mecanosensibilidad neural. Resumiendo esta parte, la exploración neurodinámica evalúa la mecanosensibilidad de una parte del sistema nervioso, pero hay que sumar toda la información para darle, un contexto clínico, una relevancia a la información útil, tanto reproducción de síntomas, diferenciación estructural, la simetría, diferencias respecto a la norma, espasmo muscular y esa evidencia externa que nos puede dar un aporte extra, pero que no nos va a servir necesariamente de guía. Una vez hallada la mecanosensibilidad neural clínica, ¿cómo conseguimos disminuirla? ¿Qué evidencia existe alrededor del efecto que tendrían las técnicas neurodinámicas, la movilización del sistema nervioso? Y vamos a ver paso a paso un poquito lo que se ha publicado al respecto. Tenemos, por ejemplo, los estudios de Gilbert y Brown, en concreto con el nervio tibial, tanto en cadáver como fuera de cadáver diseccionado, para valorar con una especie de tinte azul, un fluido que intenta simular el edema, cómo mejora, cómo se dispersa al hacer una movilización. Partimos de la idea de que ese líquido emula lo que sería un edema. El edema se puede relacionar clínicamente con la isquemia, reduce el transporte axonal, lo cual de alguna forma sería responsable de esa mecanosensibilidad alterada. Puede haber unas adherencias, una reducción de la mecánica, la capacidad de movimiento del tejido, una reducción del deslizamiento fascicular, y eso condicionaría un éstasis, un aumento del edema, etc. En este círculo, de alguna forma, ellos valoran en cadáver, en este modelo experimental, cómo la movilización rompería por aquí el círculo vicioso al reducir la cantidad de edema dentro del nervio. Los estudios con ratones de Silva y Santos han ido más allá y han visto en qué mecanismos del dolor neuropático está influyendo positivamente la movilización del sistema nervioso. Y han visto cómo hay una reducción clara de la nocicepción al normalizar la respuesta de células gliales satélites en el ganglio de la raíz dorsal y de los astrocitos en la médula espinal. También, con estos estudios, en ratones, insisto, en estudios experimentales, han visto cómo la movilización neural ayudaba a la regeneración nerviosa y mejorando también el dolor neuropático, como decíamos. También a partir de los estudios de Santos y en unas revisiones más recientes, se ha visto que los efectos positivos de las técnicas de movilización neural no son solo sobre la sensibilidad, sobre el dolor y la regeneración nerviosa, sino que también hay un efecto sobre la capacidad de movimiento, de fuerza
sobre todo en pacientes después de lesiones neurológicas. Sí, la neurodinámica ha demostrado un aumento en la señal electromiográfica, también provocar un reclutamiento aumentado de fibras musculares, mantenimiento de fuerza en muñeca y músculos flexores de los dedos y fuerza en músculos cuádriceps tibial y sóleos en ratas sometidas a lesión del nervio ciático. En estudios alrededor del análisis del efecto de diferentes técnicas, Vicencino nos demostró cómo la fisiología del sistema nervioso simpático cambia, sobre todo a nivel sudomotor, al realizar técnicas con un carácter, digamos, neurodinámico, sobre todo basadas en el test del nervio radial. Benesiuk demostró que había una hipoalgesia inmediata, aunque no mantenida, mediada por las fibras C en relación con la movilización del sistema nervioso, y también se relacionaba con mejora en rangos articulares y otros descriptores sensoriales. Y en los últimos metaanálisis y revisiones sistemáticas, en la valoración de alguna forma de los efectos clínicos directos de la movilización del sistema nervioso, ya se llega a unos grados de recomendación y de evidencia altos para afirmar su efecto positivo en dolor lumbar y miembro inferior asociado, dolor cervical y miembro superior asociado, síndrome del túnel del tarso y dolor plantar en el talón. ¿Qué hay detrás de una movilización del sistema nervioso para que todo esto ayude? Pues parte de mecánica hay, por supuesto. Efectivamente, cuando hablábamos de slides y tensiones, técnicas de deslizamiento, técnicas de aumento de tensión, pues se demostró que las técnicas que se etiquetaban como técnicas de deslizamiento, había un componente mayor de deslizamiento medido mediante mecanotransductores en determinadas porciones del sistema nervioso, y las de tensiones, las técnicas de tensión, aumentaban la tensión de determinadas porciones del sistema nervioso. Ahora bien, hoy en día sabemos que la terapia manual, las razones por las que ayuda a un paciente no son solo, de hecho prácticamente no son por mecánica, ¿vale? Los mecanismos según los cuales un paciente mejora después de la aplicación de cualquier forma de terapia manual son una serie de efectos neurofisiológicos del sistema nervioso, tanto periférico como central, que entre los cuales confluye, digamos, la respuesta beneficiosa clínica del paciente. Así que en la neurodinámica no es solo una aplicación de una mecánica al nervio, no es solo mover algo que está más adherido o más pegado a una determinada porción del cuerpo, sino que sería una forma más de desensibilización mecánica, en este caso neural. ¿Por qué es diferente la movilización del sistema nervioso que la movilización hacia una articulación o dirigida a un tejido más muscular? Pues seguramente por ser un tejido tan extenso, ser un tejido que influye en tantas zonas articulares y por lo tanto necesita de ese establecimiento de una ventana de seguridad de movilización neural, de una ventana según la cual tú movilices sin llegar a provocar, combinando determinados componentes de movimiento, el dolor del paciente, sino que te mueves, ¿vale? Te mueves cerca, de alguna forma, de una posición de tensión. Cuando retiras un componente distal, te mueves cerca de otra posición clínica, digamos más a nivel proximal, pero siempre te vas acercando a una desensibilización y una ampliación de la capacidad de movimiento, de la capacidad funcional del paciente. Porque no hay que olvidar que al final es un paciente que tiene un movimiento disfuncional y al paciente le da igual que sea por su nervio, su músculo, su articulación. El paciente quiere volver a hacer una sentadilla entera sin que le duela o volver a coger un vaso de encima del armario sin que le moleste el brazo. Entonces, ahí la neurodinámica lo que estudia primero es si el sistema nervioso está relacionado como fuente de mecanosensibilidad, de síntomas, y modificarla mediante unas técnicas concretas derivadas de los test neurodinámicos. Concluimos, pues, que el tratamiento de la mecanosensibilidad neural requiere, como toda la terapia manual, una especial atención no solo a la mecánica, sino muy individualizada al paciente y a sus mecanismos de dolor en marcha.